Hola, buen día, estimado auditorio, profesor. Eh, Me presento, mi nombre es Gustavo Reynoso. El día de hoy les voy a hacer un pequeño y breve resumen o opinión referente a lo que es el artículo 75 de la Ley de Comercio, el cual en este caso está estipulado en 25 fracciones, las cuales voy explicando de manera breve y voy a tratar de poner un ejemplo para que sea un poco más claro. ¿En qué se basa en este caso este artículo o código? Básicamente la principal función que tiene es regular lo que son los actos de comercio y los contratos mercantiles en general. El primero de estas fracciones nos habla o nos dice lo siguiente: todas las adquisiciones y enajenaciones, alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles, mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajos o labrados. ¿A qué se refiere? Bueno, primero nos habla de tres características, que es la venta, la compra y el alquiler. Cualquier tipo de mueble, bien arrendatario o inclusive una silla o hasta una ventana, va enfocado a lo que es este artículo. Muy bien. El artículo 2 nos dice lo que es lo siguiente. Nos dice: las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. ¿A qué se refiere esto? Nos habla prácticamente de lo que es la compra de un inmueble, un terreno, una casa o inclusive edificios. Es realmente algo muy sencillo de entender y no necesita mayor explicación. La tercera fracción nos habla de lo que son las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Aquí es muy sencillo, es la compra, en este caso adquisición o venta de lo que son acciones de empresas o en este caso de CETES, como lo vienen siendo las acciones de Telmex, Apple, Coca-Cola, etcétera. El artículo 4 nos dice lo siguiente: los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. ¿A qué se refiere esto? Son las obligaciones que tiene el gobierno con la sociedad, como el contrato de lo que es el agua que tenemos nosotros que pagar, el predial, contrato de la luz o inclusive el seguro social, que aunque relativamente es gratuito, necesitamos dar una remuneración al gobierno para poder, en este caso, ser beneficiado. Fracción 5. Las empresas de abastecimientos y suministros. ¿A qué se refiere? Ejemplos muy fáciles como lo que es Liconza, las tiendas de víveres o que vienen subsidiadas con el gobierno, meter productos al mercado, etcétera. Número 6. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Bueno, esto básicamente son constructoras y arquitectos, ya sean públicos o privados. ¿Qué dice la fracción 7? La fracción 7 nos habla de las empresas de fábricas y manufacturas. Creo que es más que claro. Las empresas de producción, como lo puede ser Coca-Cola, Bimbo, Nestlé, todas esas empresas que se dedican a manufacturar o a fabricar, van enfocadas a este artículo, a esta fracción, perdón. Fracción número 8. Las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Bueno, como lo dice básicamente esta fracción, pues son todas esas empresas que son como las líneas de camiones, lo que es ADO, las aerolíneas, inclusive hasta las empresas turísticas u hoteleras van enfocadas o va dirigido este fracción para ellos. Fracción número 9. Las librerías y las empresas editoriales de tipografías. Lo mismo lo dice el artículo. Cualquier tipo de editorial. Los libros que compramos, esas editoriales que respaldan a los autores, es para esto este tipo de fracción. Número 10.
Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios, comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta pública almoneda. Así nos dice, almoneda. ¿A qué se refiere esto? Bueno, son lugares donde nosotros podemos encontrar tipo de trabajos. ¿A qué me refiero? Contratistas, edificios donde hay contratistas, casas de empeño, no sé, incluso hasta agencias de viajes, también viene relacionado a lo que es la fracción 10. Pasamos a lo que es la fracción 11. Las empresas de espectáculos públicos. ¿A qué se refiere eso? Ejemplo sencillo de esto. El Auditorio Nacional, las agencias de publicidad van enfocados a la fracción 11. Pasamos a la fracción 12. Las operaciones de comisión mercantil. ¿Qué se refiere esto? Pues un representante legal de menor o persona moral que sean comisionistas o que sean vendedores va a englobar lo que es esta fracción. Fracción 13. Las operaciones de mediación de negocios materiales. Asesores financieros, asesores de banca, inclusive hasta los corredores de bolsa, sería un ejemplo claro de lo que es la fracción 13. Fracción 14. Las operaciones de los bancos. Operaciones de bancos. Es muy... Bueno, aquí lo dice. Tener un crédito hipotecario, tener un crédito, más bien crédito bancario. Transacciones que nosotros realizamos de retiro, depósitos. Esta fracción se refiere básicamente a eso. Fracción 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Ejemplo de esto son las aduanas. Todas las aduanas, los aranceles o compañías arancelarias van a ser reguladas por esta fracción. Fracción 16. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por las empresas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, es muy sencillo. Un seguro, GNP Seguros. GNP se dedica a asegurar tanto bienes inmuebles como autos. Ese sería un ejemplo un poco más claro de a lo que va enfocada esta fracción. Fracción 17. Los depósitos por causa de comercio. Bueno, esto sería rentar un departamento o inclusive el alquilar un carro cuando uno va de vacaciones. El artículo, en la fracción 18. ¿Qué nos dice la fracción 18? Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito, bonos de prenda librados por los mismos. Bueno, esto se refiere a lo que son las operaciones hechas sobre certificados de depósito y prendas que nosotros pudiéramos librarnos por los, valga la redundancia, por nosotros mismos. Artículo, fracción 19. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre toda la clase de personas. Un ejemplo de esto, ¿qué puede ser? Sueldos o el percibir un sueldo mediante un cheque, firmar una letra de cambio, inclusive el expedir un cheque nosotros en nuestra cuenta bancaria va a relacionarse o va a ir enfocado a esta fracción. La siguiente fracción es la fracción número 20. Los vales o otros títulos a la orden al portador y a las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien a mí me va a prestar billetes o me firma un pagaré, van a adquirir una obligación con nosotros, ya sea con algún comercio o incluso hasta con los bancos. Esta fracción da a entender eso. Muy bien, seguimos con la fracción número 21. ¿Qué nos dice la fracción 21? A ver, vamos a ver qué dice la fracción 21.
La fracción 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Si yo compro un artículo por catálogo, no sé, llámese Jafra, Avon, o inclusive hasta los que compran por televisión, va más enfocado a esto. Muy bien, ese sería un ejemplo de lo que es el artículo o la fracción 21, perdón. Fracción número 22. ¿Qué nos dice la fracción 1? Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. Si yo como propietario encargado de una empresa contrato contratistas, valga la redundancia, u obreros, pues tienen que hacer o hagan los productos de su finca o de su cultivo. ¿A qué me refiero con esto? Tengo responsabilidad sobre ellos, generar un contrato que en este caso influya o haga una responsabilidad de patrón y en este caso empleador y empleado. Fracción número 23. La enajenación que propietario o cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. Bueno, yo creo que aquí lo dice, todo lo que puedes producir dentro de tu terreno, dentro de tu finca. Eso va más apegado a lo que es esta fracción. Siguiente fracción es fracción número 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Qué puede ser estos? Bueno, pues podría ser, por lo que yo entiendo, podría ser todas esas operaciones bancarias o transacciones que tengan que ver con algún tipo de crédito, llámese hipotecario o bancario. Muy bien. Fracción número 25 y la última de lo que es esta ley. Cualquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Bueno, lo dice realmente muy claro. Cualquier otra situación diferente a las otras fracciones previamente mencionadas estarán siendo englobadas dentro de lo que es esta fracción. Bueno, esta es una pequeña y muy breve información de lo que yo en lo personal entendí como lo que es la fracción número 75 de la Ley de Comercio. Buenas tardes.